El miércoles pasado estuvimos viendo el Salmo número 1 y en esta noche vamos a meditar en el Salmo número 2 y vamos a leer versículos 1 al 12 en esta noche. Salmo 2. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Hermanos, en este salmo nosotros podemos identificar 4 partes que vamos a meditar en esta noche. Vemos los versículos 1 al 3, la rebeldía del corazón humano. Luego vemos los versículos 4 al 6, la respuesta que Dios da a esta rebeldía. Luego vemos los versículos 7 al 9, el gobierno soberano de Dios. Y los versículos 10 al 12 nos muestran la responsabilidad del ser humano, de toda la humanidad ante lo que Dios dice. Cuando vemos en el versículo 1 al 3, dice: ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué la gente se perturba? ¿Y por qué piensan cosas vanas? Cuando se refiere a cosas vanas, está hablando de la rebeldía del ser humano en contra de Dios. Cuando un ser humano se rebela contra Dios, no hay cosa más vana que esa. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede hacer absolutamente nada en contra de la voluntad de Dios. Pablo en el capítulo 9 habla de esto y dice: ¿quién puede hacer algo en contra de Dios? ¿Quién le pudo aconsejar? ¿Quién necesitó de alguien el Señor alguna vez? No, Él nunca necesitó de nadie. Es más, Él es soberano, Él es poderoso. Y la rabia o la rebeldía que el ser humano pueda tener contra el Señor es algo totalmente vano e inútil, porque nunca va a quitar nada productivo, nada positivo el ser humano cuando se rebela en contra de Dios. Y ahí es donde nos llevamos una pregunta y podemos decir: ¿pero en qué piensa la gente cuando se rebela en contra de Dios y en contra de su palabra? ¿En qué está pensando? Y sinceramente está pensando en hacer su propia voluntad, porque solamente aquel que quiere hacer su propia voluntad se rebela en contra de la voluntad de Dios. Y eso podemos ver en muchos movimientos sociales en este tiempo. Se levantan contra la Biblia, se levantan contra el cristianismo, porque al final cada uno de ellos quiere hacer lo que a ellos les parece correcto, lo que ellos consideran que está bien. Pero ese tipo de rebeldía no produce ningún fruto positivo, ningún fruto bueno. Solamente lleva al pecado, lleva a consecuencias negativas. Ahora, el ser humano tiene una característica, y cuando lo que Dios dice es algo que conviene, todos se apegan a lo que Dios dice. Pero cuando lo que Dios dice no responde a mis deseos, entonces ahí es donde yo quiero rebelarme en contra de lo que Dios dice.
Cuando yo soy el que ofende y pido perdón, voy a decirle a la gente, pero Dios perdona. ¿Y por qué vos no me podés perdonar? Porque me conviene. Pero cuando yo soy el que tiene que perdonar, entonces ahí yo puedo rebelarme en contra de lo que Dios tiene para mí y decir, no, yo sufro, no tengo por qué perdonar. Entonces nos damos cuenta que de acuerdo a nuestra conveniencia, o nos sometemos a Dios o nos rebelamos en contra de Él. Ahora, el someternos a Dios es algo que produce bendición en nuestras vidas, pero el rebelarnos es algo vano, porque al final no va a haber ningún fruto positivo en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fe en Jesucristo y de seguir a Jesucristo, de tomar la cruz, aquel que no ve a Dios como un Dios de amor puede interpretar que todas las cosas que Dios pide es como un lazo, es como un yugo que se pone sobre la persona. Y de esa forma muchos lo ven. Muchos creen que seguir a Jesús es dejar de hacer muchísimas cosas, es que te prohíban muchísimas cosas, y lo ven eso como un yugo que la gente no quiere tomar. Y muchos no siguen a Cristo por eso, porque aman más las tinieblas que la luz. Jesús mismo dijo eso. Muchos aman más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Entonces, no ven que lo que Dios tiene para su vida no es un yugo opresor, sino que es algo que puede liberar del pecado y liberar de todo ese sufrimiento que trae el pecado. Oseas capítulo 11 versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquel que se acerca a Dios humildemente y cree que lo que la palabra de Dios es respuesta para su situación, va a deshacerse de muchos yugos. El yugo de la ansiedad, el yugo de la depresión, el yugo del rencor, de la amargura. Todos esos yugos Dios los quita de sobre nosotros cuando nos sometemos a Él. Pero el que se revela solamente hace que esos yugos estén más fuertemente atados a sus corazones. El pueblo de Dios en la antigüedad, el pueblo de Israel, en el tiempo que se apartó de Dios, que pensó que Dios le estaba aprisionando, cuando ellos se apartaron, siempre cosecharon el fruto de esa desobediencia. En Jeremías 5:5 dice: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Y cuando leemos el libro de Jeremías, podemos darnos cuenta de las terribles cosas que pasó con el pueblo de Dios. Y todo fue porque ellos se deshicieron de esos lazos con los cuales Dios les protegía, su voluntad, su palabra. Porque la palabra de Dios es como ese cinturón de seguridad que ponemos alrededor nuestro en este viaje de la vida. A veces podemos, por la incomodidad, pensar que es mejor quitarse el cinturón, y ponemos en riesgo nuestra vida si es que hay un accidente. Pero si a pesar de esa aparente incomodidad creemos que ese cinturón es lo mejor que podemos hacer, nos salva la vida. Y así también es la palabra para cada uno de nosotros. Recordemos que algunos pueden interpretar como algo vano, como algo que no tiene provecho, pero para el Hijo de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios es siempre lo que le protege y no lo que le oprime. Los mandamientos de Dios no son gravosos para aquel que le ama, para aquel que es humilde, pero los mandamientos de Dios son una carga para aquel que solamente quiere hacer su voluntad. Ahora, cuando vemos la respuesta de Dios a este tipo de pensamiento, dice: el que mora en los cielos se reirá. Ahora, no es una risa de burla, es una risa, y hasta podría decir es una risa de compasión. Porque así como le dice Jesucristo a Pablo: coces te es dar contra el aguijón, así también es aquel
que intenta rebelarse contra la voluntad de Dios. Eso mismo le pasó a Jonás. Pensó que podía correr, pero nunca podemos correr del Señor. No importa dónde vayamos, el Señor siempre nos va a alcanzar. Entonces nos muestra que es inútil. Y nos muestra también que Dios es compasivo y paciente, porque a pesar de ver nuestra rebeldía todos los días, Él lo toma con paciencia y nos sigue dando tiempo para arrepentimiento. Dice, hablará a ellos en su furor. Y es interesante lo que dice en esta parte, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es decir, Dios va a usar el enojo y la ira de aquellos que reniegan contra Él para que se cumpla al final la voluntad del Señor. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, todo ese enojo y esa ira de los líderes religiosos en aquel momento, lo único que hicieron fue cumplir el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios. Por más que las personas puedan estar enojadas en contra de Dios, aún ese enojo Dios va a usar para su gloria. Por lo tanto, no tenemos que temer del enojo del ser humano, porque sí, podemos llegar a temer a alguna persona que esté enojada en contra nuestra, y más todavía a causa de hacer la verdad que Dios nos pide. Pero recordemos, aún el odio más profundo está bajo la soberanía de Dios. Y Dios no es autor del mal, pero Dios ha de dirigir el mal dentro de su soberanía para que al final se haga su voluntad y todo sea para su gloria. Entonces podemos decir, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Aunque se levanten contra mí muchas personas enojadas en contra mía, Dios va a usar eso para su gloria, para que su nombre sea exaltado. Entonces no tendré temor del hombre iracundo, no tendré temor del hombre enojado, porque aún eso está bajo el control del Señor. Amén. Ahora, nos recuerda también en esta parte, dice, he puesto mi rey. Jesucristo es el que gobierna. Tenemos que recordar eso. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. A veces nosotros podemos pensar que en este mundo hay cosas que pueden escapársele a Dios, pero es algo que nunca tenemos que creer, porque Dios tiene el control de todo y de todos. Y lo que Dios permita en nuestra vida siempre va a ser para que podamos crecer en nuestra semejanza a Jesucristo. Por eso nos recuerda Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Para el Hijo de Dios ya no hay más pérdidas, no hay situaciones inútiles. Aún las más difíciles y las más dolorosas han de servir para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y el propósito de Dios es que lleguemos a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en bienes y en dificultades podemos estar seguros que Dios está obrando en nuestra vida. Dios está obrando en nuestro entorno. Dios está obrando en nuestra familia. Dios está obrando en nuestro país. Esto es algo que refuerza lo que nos dicen los versículos 7 al 9. El gobierno de Dios dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí vemos que hay una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel unigénito del Padre que vino a este mundo para traer salvación. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que pueda proveernos de salvación sino solamente Jesucristo. Y aquí vemos una promesa
que se le hace al Hijo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y qué hermoso pensar que Jesucristo pidió por las naciones. Y qué hermoso pensar que Jesucristo pidió por Paraguay. Y que la iglesia en Paraguay, que somos cada uno de los que creemos en Jesucristo, somos parte de esta buena noticia que ha de extenderse por todo este país. Hermanos, este es un salmo que nos muestra las misiones, porque las naciones son mencionadas como posesión del Hijo. Y nosotros formamos parte de este reino y tenemos que formar parte activa. ¿Y cómo, hermanos, nosotros formamos parte activa de esto? Cuando pedimos a Dios por nuestra nación. El Hijo de Dios ha de pedir por su nación y ha de participar en la extensión del reino persona por persona. Cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos llamados a clamar por nuestro país, Paraguay, a decirle, sí, yo te pido por Paraguay y yo estoy dispuesto a hacer lo que me corresponde. Aunque es una tarea mucho más grande que nosotros, es una tarea que tenemos que cumplir persona a persona. En este versículo nos recuerda que Jesucristo es el que pidió por nosotros. Cuando vemos en Juan en el capítulo 17, cuando Jesús ora por los discípulos, ora también por los que van a creer por su palabra. Así también nosotros formamos parte de aquellos por los cuales Jesucristo oró antes de ser entregado aquella noche. Jesús oró por vos, Jesús oró por mí aquella noche, porque nosotros hemos creído por la palabra de los apóstoles y estábamos en sus oraciones mucho antes que nosotros pudiéramos tener ni noción de la historia. ¿Se dan cuenta del amor tan grande que tiene el Hijo por nosotros? Hermanos, y hay un llamado para nosotros en ese capítulo 17, en el versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este es el llamado que tiene la iglesia en este tiempo, que deje de buscar motivos por los cuales dividirse y empezar a buscar razones por las cuales estar unidos en el mismo clamor. Danos a Paraguay, que Paraguay sea centro de avivamiento en América Latina, que sea centro de enviar misioneros en toda esta región, que realmente sea el corazón que late, el corazón espiritual de toda esta región. Pero eso, hermanos, solamente podemos hacerlo si es que entendemos la misión que tenemos. Más allá de tener salud, más allá de tener un buen trabajo, de tener comodidad, más allá de tener todas las cosas que anhela nuestro corazón, está el anhelo de Dios para nosotros. Y el anhelo más grande de Dios es que las personas vengan y conozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es cierto que Dios se alegra con sus hijos, pero si hay una sola cosa que hace estallar el cielo con alegría, es cuando un pecador se arrepiente. Solamente cuando un pecador se arrepiente dice que hay fiesta en los cielos. Yo creo que Dios se alegra, hermanos, cuando nos va bien, cuando concretamos un negocio, cuando terminamos un estudio, cuando alcanzamos alguna cosa en este mundo. Yo creo que Dios se alegra con nosotros. Pero la Biblia es clara, dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y hermanos, esa tiene que ser nuestra visión. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio, a pedir por nuestra nación. En este tiempo hay un video que está recorriendo y es en doble sentido, que dicen unos extranjeros que vinieron en Paraguay, se quedaron 40 días. Ellos dicen, bueno, nunca vengan a Paraguay, porque quieren que se mantenga así de lindo, ¿verdad? Porque realmente vale la pena venir a Paraguay. Y cuando ves ese video y ves tantas cosas buenas que Dios nos dio, a uno le alienta el corazón de seguir clamando por esta tierra. Porque, hermanos, tantas cosas Dios nos dejó aquí en esta nación,
tantas cosas, hermano. Pero solamente Jesucristo puede ayudar al pueblo a darse cuenta de lo bendecido que es. Porque solamente Dios nos ayuda a ver las grandes bendiciones que tenemos. Nos quita esa venda y nos ayuda a ver lo bueno que Dios ha sido y que es con cada uno de nosotros. Amén. Ahora, luego vemos en este versículo, versículos 10 al 12, habla de una responsabilidad del hombre delante de Dios. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y si hay algo que podemos mencionar aquí es que no podemos nosotros acercarnos al Padre sin antes tener al Hijo. Todo aquel que dice que quiere agradar a Dios ha de primero honrar al Hijo. No podemos acercarnos a Dios si no es por el Hijo. Podemos intentar diferentes maneras, pero la única manera correcta, la manera que Dios dejó para acercarnos a Él, es por medio de su Hijo Jesucristo. Así como dice en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nos deja 5 amonestaciones que, aunque son para personas que se rebelan contra Dios, también pueden aparecer en nuestras vidas. Vemos aquí 5 amonestaciones para las personas que se rebelan contra Dios, pero también son 5 amonestaciones donde la iglesia puede ser responsable. Vemos lo primero, dice: sed prudentes, sed prudentes. Y cuando hablamos de la prudencia, estamos hablando de un pensamiento que busca evitar daño a su prójimo y a sí mismo. El prudente es aquel que evita dañar a otros y dañarse a él mismo. Por eso cuando se dice maneje con prudencia, dice mantener el límite de velocidad y ponerte tu cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es para evitarte hacerte daño a vos mismo, y el límite de velocidad es para evitar dañar a otros. Y a veces nosotros como iglesia fallamos en nuestra prudencia. A veces o atendemos demasiado a nosotros o atendemos demasiado a los demás y nos falta ese equilibrio. Recordemos, hermanos, como hijos de Dios tenemos que ser prudentes, y todo lo que vayamos a hacer tenemos que entender, tenemos que tener en cuenta estas 2 cosas. ¿Voy a dañar a otros? ¿Me va a dañar a mí? Y si nosotros vemos que puede haber daño de uno u otro lado, tenemos que ver otra opción, porque esa es la prudencia. Ahora, también dice: admitid amonestación. Y si hay algo que no se quiere hacer es admitir amonestación. Y dice: jueces de la tierra. Cada uno de nosotros somos jueces. Cada uno de nosotros creemos que tenemos la verdad. Y esto más todavía se ve en un lugar donde siempre se ve, es en el matrimonio. El esposo cree que tiene la razón, la esposa cree que tiene la razón, y ninguno quiere admitir amonestación. Eso también pasa en el trabajo. Está un jefe, otro jefe, yo tengo la razón, el otro tiene la razón, y así hay peleas por todos lados. Pero también eso pasa en la iglesia. A veces nosotros no queremos escuchar. Se nos dice una, otra vez, y no queremos escuchar. Creemos que nosotros somos dueños de la razón. Pero hermanos, el Señor nos dice: escuchen la amonestación, escuchen lo que se les dice. Ahora, también dice: servid a Dios con temor. Es algo que también el Señor llama a todos. ¿Por qué? Porque en este mundo todos quieren ser servidos. Todos quieren recibir algo, pero nadie quiere dar nada. Pero para el Hijo de Dios ha de ser totalmente diferente, porque Él está para servir. Entonces, si en algún momento yo estoy esperando algo de la gente, tengo que recordar esto: no, yo no estoy para esperar, yo estoy para dar, porque el Señor ya me dio todo. Otra amonestación que encontramos aquí dice: alégrate con temblor. Y hermanos, cuando hablamos nosotros hoy de la alegría,
Cuando decimos, por ejemplo, que algo es alegre, normalmente la gente piensa en excesos, alcohol, drogas y diferentes tipos de excesos para que algo sea alegre. Es decir, se confunde hoy la alegría con el libertinaje. Pero para el Hijo de Dios no ha de ser así, porque la alegría ha de ser dentro de marcos que le ayude a disfrutar más aún de lo que es la alegría. Hay un dicho que siempre se dice, ¿verdad? Tenés que tomar por lo menos un poquitito para que puedas alegrarte. Y esa no es la verdadera alegría, hermano, porque la verdadera alegría es aquella que no depende absolutamente de nada, que no necesita estimularse, sino que brota de un corazón agradecido. Hermanos, si necesitamos hoy algo para alegrarnos, sea algo bueno inclusive, si vos necesitas, no sé, un 10 millones en tu cuenta, un 5 millones en tu cuenta para estar alegre, entonces quiere decir que tu alegría está siendo condicionada por algo y no está en Cristo. La Biblia desafía al Hijo de Dios a alegrarse en su salvación. Y si hoy yo no puedo alegrarme en mi salvación, entonces estoy creyendo que ese problema o que esa necesidad es mucho más grande que lo que Cristo me dio en la cruz. Y estoy dudando del valor del sacrificio de Cristo a favor de mi vida. Y estoy dudando de su promesa de cuidarme y de ampararme cada día. La palabra luego nos dice, honren al Hijo. Y si hay algo en este tiempo, hermano, donde se lucha mucho, es para que la gente honre a Cristo. Hasta en la iglesia mismo, hermano, a veces no le honramos como debiéramos. No valoramos todo lo que Cristo nos dio. Y vamos por dos ejemplos claros, dos ejemplos bien prácticos. ¿Cuánto oramos por día? Honrar significa dar valor, ¿sí? Honrar es dar valor. Hermanos, la oración es algo que Cristo compró en la cruz del Calvario. La oración es un derecho adquirido por la sangre del Cordero. Y cuando yo no oro, entonces estoy menospreciando lo que Cristo compró para mí. Y eso no es honrar al Hijo. Cuando yo no leo la palabra de Dios, cuando yo no paso tiempo leyendo y meditando en la Escritura, no estoy honrando lo que Cristo trajo para mí por la obra del Espíritu Santo. No estoy valorando lo que Dios me dejó para que yo pueda comunicarme con Él. Así que estas son solamente dos cosas, hermano, donde podemos darnos cuenta cuánto estamos honrando al Hijo en la oración y en la palabra. Y de ahí podemos ir pensando en muchas otras cosas que el Hijo dejó para nosotros y no estamos haciendo. Como hijos de Dios, estamos llamados a honrarle a Él y a valorar todo lo que Cristo nos dejó. La Biblia nos deja bien en claro, hermanos, que nadie puede refugiarse del Hijo. Nadie puede refugiarse del Hijo. Nadie va a poder escaparse del Hijo cuando venga por segunda vez. Pero sí podemos encontrar refugio en el Hijo. Dice que estamos escondidos en Él. Nunca vamos a poder huir de Él. Solamente si estamos en Él es que podremos nosotros tener la confianza para aquel día que Él venga. En la última parte de este salmo nos dice: bienaventurados todos los que en Él confían. La rebeldía contra Dios es algo cada vez más común, pero inútil. Dios es soberano y la voluntad del Señor siempre ha de cumplirse. En vano corremos. Lo mejor es ser humildes y aceptar su voluntad. De nada nos sirve, hermanos, inventar excusas para no obedecer. Porque mientras más rápido nos sometamos a su voluntad, más rápido vamos a pasar la prueba y más rápido vamos a recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquel que es humilde y se somete a su palabra. Si en algún momento el temor de las personas
nos impide ser obedientes a Dios, recordemos, ni la persona más enojada, ni el grupo más enojado va a poder hacernos algo fuera de la voluntad de Dios. Y aún el enojo de las personas, aún la crueldad de las personas en contra de sus hijos, Dios va a usar para su gloria. Así que no tenemos por qué temer. Si tenemos que temer a alguien del Señor, seamos prudentes, hermanos. No caigamos en el error de aquellos que se rebelan en contra del Señor. Seamos prudentes, escuchemos el consejo, sirvamos a Dios y a nuestro prójimo y alegrémonos, hermanos, de formas correctas. Que nuestra alegría no dependa de lo que este mundo pueda dar. Que nuestra alegría siempre dependa de lo que ya tenemos en Jesucristo. Y honremos al Señor cada día. Amén. Oremos por esto.